Bueno, y hay cifras realmente muy preocupantes respecto a cómo está Paraguay en torno a lo penitenciario. La semana pasada conversábamos con gente del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y nos ubicaba un poco en un ranking muy preocupante respecto a tortura, la definición de tortura, a malos tratos, al hacinamiento dentro de nuestras penitenciarías. Queremos ampliar este tema, ubicando un poco a Paraguay dentro de este contexto regional, internacional, saliendo un poco de la región también. Y vamos a establecer contacto para esto con nuestra compañera Clara Acevedo, contacto en vivo a esta hora de la tarde, Noticias Paraguay. Clara, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Enrique. Bueno, estamos de vuelta con Soledad Villagra, es presidenta del Mecanismo Nacional de Tortura, y vamos a ampliar justamente esto que decías, Enrique, con respecto a los datos, las cifras que van llegando, porque me dice ella ya, de hecho, de que esto aumenta por semana y ya obviamente no dan abasto a las penitenciarías, así que hoy vamos a extender este tema con ella, así le voy a saludar ya. Buenas tardes. Buenas tardes, saludos a Enrique, a la audiencia. Estamos acá desde el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que es una institución oficial, trabajando con estos datos y procurando realmente revertir una situación que no es muy buena para nuestro país, ser el primero de los países de América que tiene el índice más alto de homicidios preventivos. Es decir, es un índice que implica que la gente está presa sin condena, es decir, tiene que regir el principio de presunción de inocencia, pero la gente está presa sin condena, y eso implica prácticamente unas 9.500 personas en esa situación, de 14.300 personas. No significa que son motochorros, que son gente así que le pillaron infraganti, precisamente que son todos bandidos. Son gente que no se sabe exactamente si van a ser o no condenados. Y eso es importante saberlo. No estamos hablando de los condenados, que pueden ser unos 5.000. Estamos hablando de 9.500 personas sin definición todavía de su proceso, y muchas de ellas con más de 2 años, que es lo que dice la ley, para definir esa situación. Si hablamos del lugar, me decías de que ya esto se sobrecarga totalmente, que ahora tenemos ¿cuántas personas de más en las penitenciarías? Casi 5.000. Tenemos 14.500 personas, que son 750 más en lo que va del año, nuevas personas, y tenemos, por ejemplo, tenemos una cifra del 2016 al 2018 nomás para ver lo mínimo, digamos, y ahí teníamos, por ejemplo, en la Penitenciaría Nacional se cerró en un momento dado de Tacumú para que no haya nuevos ingresos, pero se llenan otras penitenciarías, como Emboscada y Juan Antonio de la Vega. Emboscada tenía una capacidad para 300 personas en un momento dado, y ahora tiene 1.475 personas hasta el 26 de junio. Teníamos 1.125 en el año 2016 y ya tenemos ahora 1.435. Tenemos en Juan Antonio de la Vega también una capacidad poblacional de 540, 872 en el 2016 y ahora tenemos 1.250. Y eso se ve, se nota. En Ciudad del Este también una población población excedida. Todo eso se nota, se ve claramente en un índice de 377% de hacinamiento, de 380% de hacinamiento. Es algo que no se puede dejar de ver. Donde había lugar para 2, hay 7. Donde tiene que haber un baño, hay gente durmiendo en el baño encima de unas frazadas mojadas. Gente con 4 camas de A4 tienen a veces, o lugares donde están construidas muy precariamente, una construcción encima de otra con una cable cruzándole, con un peligro grandísimo, los baños destrozados, a veces usados indistintamente, lugares de aislamiento tremendamente destrozados también, y encima creo que le quitaron al Ministerio de Justicia el dinero para arreglar, digamos, ciertas penitenciarías, que es algo necesario de las tasas judiciales. Y esto es un problema que no es solamente de una institución como del Ministerio de Justicia, que podemos pensar, sino es que sobre todo de operadores jurídicos. Acá hay una responsabilidad compartida entre la Fiscalía y los juzgados. Y una responsabilidad muy importante también de los juzgados
de ejecución, que en realidad son juzgados de vigilancia penitenciaria y tienen que servir no solamente para vigilar el cumplimiento de las penas, sino que también la situación y condiciones que se encuentra la gente en prisión preventiva. Y no tenemos un cumplimiento básico del Código de Ejecución Penal. El Código de Ejecución Penal dice que cada juzgado de ejecución tiene que estar físicamente, tiene que haber personas del juzgado de ejecución en cada una de las penitenciarías, lo cual no se cumple en este momento. No hay en ninguna penitenciaría que visitamos, hay juzgados de ejecución funcionando dentro. Tendrían que estar, como su nombre lo dice, jueces de ejecución de vigilancia penitenciaria. No hay una tal cosa, es una necesidad que estén dentro de la penitenciaría. Si no están, tendrían que estar vigilando todo el tiempo cómo se trabaja ahí y cómo el hacinamiento hace realmente un desborde tremendo, y trabajar en conjunto para bajar ese índice de prisión preventiva, que es un índice que nos deja en una situación de vergüenza nacional y que estuvimos mejor en otra época. No hay por qué pensar que esto no se puede hacer. Nosotros teníamos en otra época un índice mucho menor de personas condenadas, no es que teníamos mayor inseguridad cuando teníamos eso, y desde luego la mayor inseguridad se da cuando más personas encerradas hay, al contrario de lo que piensa la gente. Muchas de esas prisiones de esta gente que está sin lugar están por cuestiones infundadas, innecesarias o excesivas, por crearse un proceso muy difícil de salir de él. Es decir, una persona que tiene dinero o mínimamente dinero para pagar abogados para poder salir de esa situación sale, y está bien que salga, porque no todo el mundo tiene que estar en la cárcel por alguna cuestión que cometió, porque no son las mismas cosas todos los delitos. Sin embargo, esos mínimos delitos, estamos hablando hasta de pequeños, digamos, accidentes de tránsito, muchas veces en cantidad, problemas en la cancha. He visto jueces que han dado prisión preventiva a un ómnibus entero. Decía incluso que los derechos de las personas que están dentro solamente se cumplen cuando pagan por ellos. Y sí, y esa es la lástima. Hay una desigualdad tremenda en las prisiones, que no está mal que tengan, básicamente, claro, al contrario, todos tendrían que tener, sin necesidad de pagar, alimentación, agua, por ejemplo. Y agua muchas veces la gente no la tiene porque no tiene un acceso real, sino que por tiempos nomás. Y en la misma penitenciaría algunos tienen mejor flujo de agua y otros no. En la misma penitenciaría unos tienen un tipo de alimentación mejor y otros nada. Entonces, o el acceso a la salud es diferente, o el acceso a todos los derechos es diferente. Lo único que se les condenó es a la privación de libertad, es la pérdida de la libertad, no de ningún otro derecho, y mucho menos dice que si vos no tenés dinero, no podés entonces acceder a lo mínimo. Y ahí tenemos, por ejemplo, para darles una idea de cómo tenemos una gran cantidad de gente que no tendría que estar en penitenciaría. Tenemos 178 personas con trastornos mentales, por ejemplo, y esos son las personas diagnosticadas, digamos, que se les ubicó. No todas ellas tendrían que estar ahí, tendrían que estar, al menos tendría que formarse un lugar diferente, pero están ahí todas mezcladas muchas veces. Indígenas tenemos 178, y hay todo un sistema de justicia tradicional que podrían juzgarse a indígenas de otra manera, según lo que dicen sus costumbres, independientemente que a veces los líderes no pueden visitar a los indígenas porque son muy lejos de sus comunidades, y entonces están como desprotegidos, y tenemos muchísimos casos de indígenas en que han tenido suspensiones de audiencias, en un caso hasta 19 veces se suspendió la audiencia. En otros casos ves que están con una cantidad de discriminaciones propias, no solamente de tener, digamos, un idioma diferente, una cultura diferente, sino que con un trastorno de repente, y no tienen nadie que les visite, o tienen muy lejos a la persona en una situación paupérrima que podrían estar en otra situación. Tenemos en este momento 14 personas en huelga de hambre, y esas personas en huelga de hambre, la mayoría de ellas son por su proceso. Correcto. Prácticamente no conocemos otras que no tenga que ver con el proceso. Proceso porque realmente es demasiado largo un proceso. Para una persona que entra es demasiado fácil entrar y demasiado difícil salir. Eso no significa que estemos defendiendo a la gente que cometió delito y que no tenga que estar adentro, es muy diferente. Lo que defendemos es que no haya gente que no tenga que estar ahí, que no se vaya
formar ejércitos de jóvenes que entren por fumar una marihuana, por hacer una tontería, un ejército de gente que entra y ya no puede más salir. Lo que vos haces es que entra una persona, puede salir una banda ya armada. Y una persona que entra y no tiene red social, es muy difícil para esa persona reinsertarse. Es demasiado difícil. Los esfuerzos que se hacen para la reinserción se encuentran todo el tiempo amenazados por sistemas de extorsiones, para gente que tiene antecedentes, por toda una cuestión de corrupción que subsiste fuera de las penitenciarías, que hace que fácilmente puedan entrar otra vez y que hay que cuidar. Un daño irreversible, prácticamente un daño irreversible. Sí, claro. Y también hay un populismo, digamos, mediático, que la gente dice, no, que vaya a la cárcel, que vaya a la cárcel. No estamos hablando del motochorro o la gente que esgrime armas, no, estamos hablando de tonterías, estamos hablando de cuestiones realmente sin fundamento, de ese tipo de prisiones infundadas, excesivas, en donde la prisión preventiva no tiene razón de ser, porque tiene unos prerequisitos la prisión preventiva para darse, que la persona pueda huir o la persona, digamos, no tenga otra forma, digamos, de hacerle pagar lo que hizo. La mayoría de la gente sí puede, de alguna u otra manera, tener otra pena, y eso está establecido en el Código Procesal Penal, está establecido en el Código de Ejecución Penal claramente cómo hacer para que una persona que tuvo algún error o incumplió algún mandamiento de la ley pueda, digamos, pagarlo. Y pueda pagarlo muy bien, no necesariamente en la cárcel, pueda pagar a la víctima incluso de una manera especial. Directora. Sí, te escucho. No, Clarita, solamente para redondear con esto, digamos, algo que habíamos hablado también la semana pasada es la aplicación de tecnologías para evitar justamente la prisión preventiva. ¿Te parece si más adelante continuamos ampliando este tema también ya en las siguientes programaciones con el análisis correspondiente respecto a esto, que es súper interesante y un ranking que nos ubica realmente muy pero muy mal, y un tema que el gobierno que viene tendrá que tomar muy en cuenta? Clarita, excelente, muchísimas gracias.